La riqueza de un país también se encuentra en las distintas lenguas y en las influencias entre ellas. Palabras, expresiones y sonidos del catalán centran hoy la lengua desatada. Según el lingüista Pompeu Fabra, padre de la gramática moderna, decía: treballeu molt perquè el conreu d'una llengua s'ha de treballar cada día. Y significa trabajar mucho, porque el cultivo de una lengua hay que trabajarla cada día. Hoy les saludamos en La Lengua Desatada desde la Casa Lis, el Museo Modernista de Salamanca, que es verdaderamente una rareza por su contenido y por su continente. Y vamos a ello, esto es un espacio modernista, como decimos, en una ciudad que es conocida internacionalmente por su piedra de Villamayor, por el plateresco, por edificios de otro tipo, y desde luego es una belleza este lugar, que además es uno de los museos más visitados de Castilla y León y cada vez más conocido. ¿Por qué nos hemos venido aquí? Pues porque en un lugar modernista como este nos parecía que era el sitio perfecto para hablar del catalán, que es lo que hoy nos va a ocupar en La Lengua Desatada. Y vamos a hablar de ello con el profesor Àlex Martín Escrivá, que es profesor de catalán, de lengua y de literatura catalana en la Universidad de Salamanca. Hola Àlex, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Hemos elegido un lugar que, bueno, tú estás encantado, ¿no?, de que hayamos dicho, venga, vámonos a la Casa Lis. Yo estoy en mi terreno natural ahora mismo, ¿no? Es decir, el modernismo es seguramente el movimiento arquitectónico más importante de Cataluña y sobre todo de la ciudad de Barcelona, de donde yo provengo, y fue el primer momento en el cual pues, fuimos el espejo del mundo, ¿no? Es decir, empezó a construirse lo que hoy es la Barcelona neurálgica. Muchas veces tenemos en la cabeza solo Antonio Gaudí, pero hay una infinidad, Ramón Casas con todas sus pinturas, Santiago Rusiñol también, Milà y Fontanals, es decir, que tenemos una cantidad de artistas que dieron color a Barcelona, ¿no? Barcelona es la ciudad de los colores, y es tan la ciudad de los colores que en la Exposición Universal de 1868 Barcelona rechazó la Tour Eiffel, ¿no? Es decir, la rechazó por fea y por sucia, ¿no? Es cierto, es decir, querían una ciudad jardín y la Tour Eiffel no tuvo cabida en la ciudad, no pegaba en la Barcelona modernista, ¿no? Bueno, aquí estamos también en un museo que es todo color, con estas vidrieras. Sí. Bueno, es una belleza, como decimos, y por eso hemos elegido venir aquí, porque todavía en La Lengua Desatada, aunque hemos hablado del castellano en muchas de sus variantes, de las influencias en el castellano de otras lenguas, pero todavía no habíamos hablado de las lenguas cooficiales y de cómo se influyen mutuamente. Por eso queríamos hacerlo. Pero antes de nada voy a explicar, para los que están en casa y conocen a Àlex, de otra cosa, porque dirán, bueno, Àlex va a hablar de novela negra, porque tú has sido codirector de un congreso muy importante que ha reunido durante un montón de años aquí en Salamanca a expertos en cine y novela negra, ¿no? He venido con la chaqueta negra, pero no he venido a hablar de novela negra ni de cine negro. Sí, durante 20 años, junto a Javier Sánchez Zapatero, al profesor de Teoría de la Literatura de la Universidad de Salamanca, pues organizamos el Congreso de Novela y Cine Negro, que ha sido un referente en los estudios culturales y académicos, y que ha finalizado un precioso viaje, pero que ha situado a Salamanca en el centro de estudios de la novela y el cine negro, ¿no? Y orgullosos de haberlo podido hacer, y un proyecto muy, muy bonito, la verdad. Claro, también fíjate, podríamos hablar de novela y cine negro y de la literatura y de las palabras que aparecen en esas novelas, pero hoy nos vamos a centrar en esta otra faceta tuya, como decimos, la del catalán. Aquí en Salamanca, en la provincia de Salamanca, por ejemplo, hubo mucha relación con los catalanes, especialmente en Béjar, por la industria textil, porque también era muy importante allí en Cataluña. Entonces sí que ha habido ahí algunas influencias, ¿no? Sí, desde históricamente las relaciones entre Cataluña y Salamanca son patentes, primero por la industria textil que tú comentabas. Béjar era un centro neurálgico lleno de fábricas textiles. Yo recuerdo a mis padres que se dedicaron a la confección, venían a comprar abrigos a Béjar. Es decir, y muchos catalanes invirtieron en Béjar y convirtieron Béjar en un centro de negocios, ¿no?
Recuerdo, bueno, la familia Trías fue una de las familias más importantes que estuvo durante años trabajando en el textil en Béjar y, bueno, y esa relación se mantuvo durante muchos años. De hecho, Cataluña, durante la Exposición Universal de 1888, pidió, para hacer una exposición de textiles, pidió productos de textil a Béjar, ¿no? Incluso acabó ganando un premio Béjar de la calidad del textil, por lo tanto, sí tiene mucha vinculación que se ha ido perdiendo en los últimos años, precisamente porque claro, Béjar, por el declive por el declive que ha ido sufriendo. Qué tiempos buenos, ¿no? Estos de los que tú hablas. Lo que está muy claro para todos los hablantes, para todos los que están en casa, es que si te dicen, a ver cómo habla un catalán, lo que va a hacer seguramente es poner una L que es diferente a la nuestra, que se coloca como más atrás. Cuéntanos cómo es esa L. Sí, es un poco la marca de identidad, ¿no? de uno de los rasgos más identitarios de la fonética catalana es una L que palataliza mucho, ¿no? Que Cuando dices palataliza, para los que no saben, como que se va muy al paladar, va muy hacia ¿no? atrás, hacia la zona del paladar, y entonces esa L, pues claro, obstaculiza la zona central y la L sale por los lados, ¿no? Esa L es muy marcada y cuesta mucho de desquitarla cuando hablas en castellano, ¿no? Pero sí es cierto que hay muchos catalanes que no lo hacen bien, es decir, que son yeístas porque son catalanes pues, que han tenido como primera lengua el castellano o porque han aprendido la lengua como segunda lengua, pero es una L compleja, ¿no? Pero que haya muchas Ls en catalán no se debe a esa cuestión, sino se debe a la cuestión de que existe la L simple, existe la L doble, pero luego existe una L que se llama L geminada, que es una L que se conserva por razones etimológicas desde el principio del siglo, y su grafía es una L con un punto y una L. Y esa L es extraña, es la única lengua romance que la mantiene, y es una L que marca un punto de inflexión, es decir, una pausa. Por ejemplo, si yo digo la palabra acuarela, si la digo en catalán, tengo que decir acuarela. Acuarela. Sí, no me puedo tampoco... Es parecido al italiano, ¿no? Es parecida a la L italiana, a la doble L italiana. Y entonces, claro, al final son tres tipos de Ls que tiene el catalán y que además nos identifican mucho a la hora de la pronunciación. Bueno, a mí cuando oigo a un catalán hablando castellano, le salen esas Ls, me parece bonito, es musical. Es bonito, sí, es bonito. Cierto. Bueno, los catalanes también cuando hablan castellano dicen ya vengo. En realidad dicen ya voy, ¿no? El verbo ir y venir, ahí se lían un poco. Esa es una confusión constante porque nosotros, claro, para nosotros ya vengo, o sea, ya voy, no lo decimos nunca. Es decir, para nosotros es ya vin, ¿no? Ya vin es ya vengo, ¿no? Entonces, claro, hacemos el calco al español, al castellano, pero es cierto que suena extraño, ¿no? Suena raro a nosotros. Suena muy raro porque en lugar de ir parece que volvemos, bueno, ¿no? es más cercano, ¿no? Ya vengo, mucho más cercano. Pero es extraño, es realmente una forma que cuesta mucho, que también puedes identificar a un catalán porque te dice ya vengo. Ya ¿no? vengo. Y se le puede identificar, aunque esto cada vez está más extendido, y lo hablábamos el otro día con el profesor Julio Borrego, el filólogo Julio Borrego, que cada vez se extiende más de habían personas. Sí. Este plural, cuando lo dice un catalán es porque en su lengua es así, ¿no? Bueno, el catalán en teoría mantiene la misma estructura del español, es una forma impersonal. Es decir, en catalán no se puede decir hi han personas, ¿no? ¿Y entonces por qué pasa? Bueno, yo creo que al final es una forma como aceptada oralmente. Tenemos tendencia a concordar los singulares con los singulares y los plurales con los plurales, y es una deformación morfológica y sintáctica a la hora de hablar, pero es incorrecta, es decir, la forma es invariable y es impersonal, ¿no? Entonces, pues no se puede decir, es algo que señalamos mucho con los alumnos, que decir, no se puede decir ian, sino se debe decir ya, ¿no? Claro. ¿Te refieres a algo singular o algo plural? Hay personas, había personas. Otra de las cosas que nos llaman la atención para una persona que habla castellano, ponerle el artículo determinado a un nombre propio, pues suena vulgar, ¿no? No dices el Pepe y la Juana, pero sin embargo en el catalán es así. Es lo correcto, ¿no? Es lo correcto, además es una marca de respeto. ¿Ah, sí? Sí. O sea, no es de confianza, ¿no? No es de... No, quiero decir, es inevitable, es la normativa, es decir, el artículo personal siempre debe ir delante de un nombre propio, ¿no? Es decir, la forma el y en para el masculino y la y na para femenino, ¿no? Entonces, es verdad que para nosotros
el Carlas, ¿no? O Ancarlas suena muy natural, pero es verdad que cuando luego lo adaptas al español, al castellano, lo que ocurre es que suena despectivo, ¿no? Suena incluso mal, ¿no? Sí, claro, es decir, suena cuando te vulgar, refieres ¿no? a alguien y dices el Carlos, parece que estás hablando de alguien, primero, que no te apetece mucho hablar y lo que luego, que, bueno, que tienes ahí algún problema, ¿no? Es algo Alguna rancunia que contra suena él, ¿no? feo. Últimamente me han dicho una palabra que creo, igual me corriges, pero que en castellano no existe, que es atabalarse, que me ha dicho una persona catalana. A ver, no te atabales como no te aturulles, ¿no? No te aturulles, no te atolondres, sí, no te aturulles. Atabalarse Sí, es atabalarse es catalán. una palabra que se está curiosamente adaptando también a otro préstamo, ¿no? al español y que tiene precisamente ese significado, ¿no? El significado de... es un verbo que utilizamos mucho, además, en la forma oral, ¿no? Es una frase muy hecha, no te atabalis, ¿no? No te agobies, no te atolondres, pero es verdad, es un calco que está trascendiendo, Sí, sí, que como está tantas llegando. otras palabras, ¿eh? Al final hay más de 400 palabras ahora mismo que están más o menos moviéndose como calcos o como préstamos del catalán al español, que es bastante, ¿eh? Y hay algunas palabras que utilizamos con muchísima frecuencia y que no sabemos que provienen del catalán y tampoco sabemos dónde está el origen, que es muy bonito. Y una de ellas es cantimplora. Quiero que la cuentes esta. Sí, la palabra cantimplora es una palabra que viene de dos verbos, del verbo cantar y del verbo plurar, que es llorar, ¿no? Es decir, canta y llora, ¿no? Es una palabra que cuando la están diciendo las personas, le están diciendo que canta y llora a la vez, ¿no? Y Joan Corominas, que además estuvo aquí en Salamanca con Michelena y que es uno de los grandes pues, introductores del catalán, dijo que se debía llamar cantimplora porque poéticamente, cuando se movía la cantimplora o se caía, hacía el ruido como de cantar y de llorar a la vez, ¿no? Y es una historia muy bonita, ¿no? Y es una palabra muy bonita que es verdad que la decimos mucho, pero viene del catalán, viene de cantar y de llorar, de plurar, ¿no? Claro, o sea, cantimplora en realidad es canta y llora. Canta y llora. Estamos diciendo. Canta y llora. Pasa con capicúa también. Ah. Otra palabra muy bonita, capicúa, yo creo muy extendida ya dentro del habla hispana, es una palabra que proviene de la tradición del juego y proviene de las partidas en Barcelona, en los casinos, de las partidas del dominó. Era una forma de cerrar la partida elegantemente, ganabas doblemente cuando podías hacer un capicúa, cuando podías cerrar el dominó tanto por un lado como por el otro, ¿no? Porque los dos números equivalían a las dos terminaciones. Entonces, pues es efectivamente eso, es un capicúa, ¿no? Y cuando tienes esos números, pues dices, tengo un capicúa, ¿no? Cuando nos tomamos unas patatas, por ejemplo, alioli, eso también viene del catalán, claro. Y esa palabra, además, la he visto, es como el pan tumacat, Pan tumacat. la he visto escrita en Salamanca de todas las maneras posibles. ¿Ah, sí? Sí, mal escrita, sin Q, con C, escrita junta, escrita separada. Porque pantumaca también tú lo has encontrado así, tal cual, pantumaca. Sí, como... pantumaca, ¿no? Y la palabra es am, que es la preposición, y tumacat, ¿no? Pan con tomate. Con tomate. Pero alioli es una palabra muy bonita porque es como capicúa. Son dos palabras que significan dos términos distintos, unidas por la conjunción copulativa, y es ai, que es ajo, y oli, que es aceite. Y la fórmula, además, la requiere sin huevo a la hora de elaborar la receta. Había que elaborarla solo con ajo y solo con aceite, con el mortero, sin huevo, con el peligro de que se te corte y tengas que repetir otra vez la receta, ¿no? Pero aioli es una palabra completamente catalana y una receta que va muy en relación con la barbacoa, ¿no? Con la carne a la brasa. Claro, fíjate, alioli, o sea, el original no es como ahora que haces una mayonesa, le pones un pelín de ajo y dices, ya está, un alioli, no, eso no es. Oye, la palabra chafardero también, ¿no? ¿Viene del catalán? Sí, chafardero es una hibridación de la palabra safareig y lavadero, ¿no? Y de safareig y lavadero sale chafardero, ¿no? ¿Y qué es safaret? Y safareig es un lavadero. Es lavadero. Es antiguamente lo que ruralmente se conocía a aquellas mujeres que cogían la ropa e iban al lavadero a lavar la ropa y aprovechaban para hablar, ¿no? Para cotillear. Y prácticamente de esas dos palabras sería la palabra chafardero, ¿no? Es decir, una palabra de ir a lavar la ropa y a la vez estar pues hablando, cotilleando un poco, y es una palabra muy bonita, ¿no? Que tiene su propia evolución
pero que es una palabra muy interesante que proviene del catalán también. Hay también otras muchas palabras del castellano que terminan en L y que creo que todas provienen del catalán. Y tengo aquí apuntadas, por ejemplo, moscatel, granel, retal. Estas todas vienen del catalán, ¿no? Todas provienen del catalán. El catalán tiene una de las características, de las grandes características del catalán, es la pérdida del vocalismo final, con lo cual esas L's también quedan colgadas, y además esas L's deben de pronunciarse bastante enfáticamente, porque cuando ves los telediarios, ves, por ejemplo, cuando hay que hablar de Martorell o hay que hablar de Sabadell, ellos dicen Sabadell o dicen Martorell, ¿no? Porque no perciben que ahí hay una doble L y que hay que pronunciarla, hay que palatalizarla y hacerla doble, ¿no? Es muy difícil esa L porque, claro, no tienes nada con que sustentarte después a la hora de pronunciar la palabra, ¿no? Y por lo tanto esa L hay que palatalizarla Queda mucho. suelta ahí al final, ¿no? Hay que soltarla, hay que hacerla vibrar y no es tan fácil. Hay algunas palabras, volviendo a la gastronomía, que es que no tienen traducción. O sea, por ejemplo, Claro. calçot. Calçot es una ¿cómo lo palabra... traducimos? Es imposible. Podríamos decir quizá cebolleta, pero Sí, si le pero dices a alguien cebolleta no cebolleta sabes ni no. de lo que le estás hablando, Claro, ¿no? porque además es otra cosa, es diferente, ¿no? El Claro, calçot. yo creo que con este tipo de palabras tan identitarias de una tradición y de una cultura es difícil buscar traducción, ¿no? Es decir, yo creo que también han pasado al imaginario cultural identificado por todos, ¿no? Es decir, cuando hablas de una calçotada, bueno, más o menos la gente sabe lo que es un calçot, ¿no? Ya en Salamanca se dan calçots en algunos Sí, restaurantes, sí, ¿no? los hay. Entonces, el calçot, que tiene mucho que ver con el reunirse en el campo, en el celebrar, digamos, la festividad del frío, se comen unas cebollas largas acompañadas con salsa romesco, pero la palabra es intraducible, ¿no? Claro. ¿Y en qué fecha dices que se toman Pues se normalmente toman los calçots? hacia noviembre, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque tú has dicho calçotada, o sea, como la O más bien una U. Sí, porque yo soy de catalán oriental y entonces neutralizo todas las os en us y todas las es prácticamente en as, siempre que no sean tónicas, ¿no? Ya, ya. Es la dificultad del catalán oriental que neutraliza muchísimo Claro. O las sea, las vocales. vocales también tienen su intríngulis, ¿no? Hombre, el catalán tiene 8 vocales. 8 vocales. Que tienen las vocales abiertas, normalmente a los hablantes en español les cuesta bastante, claro. y luego tiene una A neutra, que todas esas es que son átonas se convierten en una especie de as, que no son unas as tan abiertas como una A, pero quedan a media camino entre una E y una A, ¿no? Bueno, y también hay alguna particularidad con las S, ¿no? También, Que se hacen porque sonoras, que son tenemos diferentes. todas las S entre vocales, intervocálicas, son sonoras, ¿no? Es decir, aquí decimos casa, pero en catalán diríamos casa, que es muy parecido también al italiano. Es por parecido, cierto. sí, claro, claro. O sea, que estaríamos ahí en un terreno entre los galorromanos, italorromanos y la lengua hispana, ¿no? Oye, ¿qué estudiantes tienes aquí? ¿Quién aprende catalán? Que son Pues muchísimos jóvenes, estudiantes. todos ellos, hay gente que ya de mayor decide también hacerlo. ¿Qué? Sí, tenemos la suerte de tener un convenio Erasmus muy importante en la Universidad de Salamanca, tanto de estudiantes europeos, americanos y de Asia Oriental. Entonces se reúne un público muy heterogéneo, ¿no? En el cual pues es muy rico también, porque a la hora por ejemplo, de enseñar una lengua, que hay que enseñarla siempre primero fonéticamente a través de los órganos articulatorios, pues es muy interesante trabajar con este tipo de chicos, ¿no? Tenemos muchos alumnos, tenemos más de 100 alumnos ahora mismo en catalán, que es un número muy importante. Tenemos más alumnos muchas veces que las propias universidades autóctonas y vamos, estamos en un momento muy dulce haciendo muchísimas actividades y muy contentos, la verdad. Bueno, está muy bien que en la Facultad de Filología de Salamanca, que hay muchísimas lenguas, también se aprenda catalán y vengan personas de todas partes para aprender todas estas lenguas cooficiales que al fin y al cabo se llevan mejor de lo que parece, ¿no? Cuando uno llega a Cataluña, por regla general, no tiene muchos problemas. En principio... Y hay más problema político que del día a día, ¿no? Hay mucho disfraz y mucha cortina de humo alrededor de esas cuestiones. Yo siempre he dicho que desde hace 20 años soy un privilegiado, trabajo seguramente en la mejor universidad de Europa, puedo enseñar mi lengua, mi identidad en Salamanca y por lo tanto se vive con absoluta normalidad. Y estás orgulloso de enseñar tu lengua aquí en una ciudad como esta, en la que, como estamos contando desde el principio del programa, pues estamos uniendo la tradición salmantina con este lugar tan especial que nos lleva al modernismo, símbolo, sin duda, de todo lo catalán.
Bueno, antes de que terminemos, Alex, te quiero pedir también, como todos los invitados, que nos traigas alguna recomendación, algún libro. Digo, bueno, a ver por dónde va a ir Alex, si se va a ir por el catalán, si se va a ir por la novela negra, que es otro de sus grandes apartados. ¿Qué nos sugieres? Pues no me he ido a la novela negra, ¿eh? Al final me he ido por el catalán y sugiero este libro. Es un libro de poesía de Joan Maragall, que es precisamente uno de los grandes poetas del modernismo. He pensado que hoy Joan Maragall tenía que estar aquí con nosotros. Escribió además un poema que se titula La vaca sega, que es una vaca que no ve en respecto a otras vacas que sí ven. Es un poema muy bonito que habla de la individualidad enfrente de la colectividad, que habla del catalanismo, que habla un poco de aquellas personas que sufren minusvalías, de aquellos animales que de alguna forma pues tienen algunos problemas enfrente de una colectividad y es un animal rechazado. Es uno de los poemas más importantes de la literatura catalana y es un lema del modernismo, ¿no? Los modernistas fueron artistas incomprendidos en su época. De hecho, afortunadamente no se llegó a destruir todos los edificios modernistas, pero cuando entró el noucentisme en Cataluña quisieron destruir todo lo modernista porque consideraban que eran gente que se pasaban el día viviendo la noche, disfrutando de la vida y que la ciudad Todos tenía unos que tener bohemios, un ¿no? orden y una civilidad. Y este poema habla de esto, ¿no? Habla de esos artistas modernistas incomprendidos, La vaca sega, ¿no? Y me parecía que Joan Maragall hoy tenía que estar aquí con Y el nosotros. libro se titula Elogio de la palabra. Elogio de la palabra, porque él decía que la palabra viva tenía que formar parte del modernismo, ¿no? El modernismo expresa sentimiento y lo expresa de una forma muy eufórica, ¿no? Y la palabra viva tenía que ser la palabra que predominase en la literatura modernista, ¿no? Bueno, y también te voy a pedir, como siempre, aquí siempre hacemos dos apartados, uno de palabras que nos gustaría tirar a la basura y otro de palabras que nos gustaría guardar para siempre. Y vamos a empezar por la palabra chunga. ¿Qué has pensado? Pues hay una palabra, ahora que me preguntas, hay una palabra que detesto en catalán que se llama escrot. Escrot. Suena fatal. ¿Pero empieza con S? O... Empieza con ES. ES, escrot. Escrot, así. que es escroto en español. Escrot, escroto. Pero suena mal, Sí. y me suena a alemán, me suena a una palabra escrot, ¿no? sí, suena mal, es malsonante y la odio especialmente, ¿no? Entonces es una palabra que no me gusta nada, Pues y nada. si tengo que decir una, digo escrot. Pues muy bien, escrot, la trituramos. La trituramos, por inmediatamente, favor. esta Por no nos favor. gusta. Y vamos a dejar una palabra bonita, hombre, para terminar, la palabra chula. Vamos con ella. Una palabra muy bonita en catalán es xiu-xiuejar. Uy, ¿cómo tengo que escribirla esta? A ver, cuéntame, deletréame. Es X-I-U, X-I-U, E-J-A-R. E-J-A-R. ¿Y cómo se pronuncia? Xiu-xiuejar. Sihuella. No. Las primeras son sordas y la Ajá. última será sonora. Hay que hacer ¿vale? Vale. Xiu, 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 xiu. y después ya. Y esta Xiu, es ya. sonora. ¿Vale? Vale. Xiu, xiu, ya. Xiu, xiu, ya. Pero es xiu, xiu dos veces. Sí, sí. Ah, sí. ¿Y qué significa esto? Susurrar al oído. ¡Ay, qué bonito! ¿A que sí? Qué bonito. Me encanta la palabra. Xiu, xiu, ya. Y Muy la has bonito. pronunciado ahora muy bien. Bueno, ya iré a tus clases a ver si aprendo No, pero un la has poco pronunciado muy bien, de Ana. catalán. Bueno, Alex, pues nos ha encantado tenerte aquí e introducir dos palabras catalanas, una para destruir y otra para guardar, y bueno, hablar un poquito sobre el catalán y conocer más sobre esta lengua. Muy bien. Muchísimas gracias por haber venido aquí, a este espacio tan maravilloso, a la Casa Lis. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Nosotros nos vamos, ha sido un placer estar aquí como siempre en este Museo Modernista y estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana.